Alejandro Toledo anunció que retornará al país dentro de un mes y medio para iniciar una gira y fortalecer Perú Posible. Toledo participó esta mañana en la condecoración al politólogo Francis Fukuyama en el Congreso de la República. Esta madrugada la Fiscalía allanó una fábrica de Jorge Cortés, uno de los implicados en el caso Rodolfo Orellana. Se incautó material que será investigado. 10 pasajeros resultaron heridos esta mañana tras el vuelco de una cúster en San Borja. Víctimas acusaron al chofer de ir a excesiva velocidad. Ministro del Interior aseguró ser inocente en el caso del crimen del periodista Hugo Bustíos en 1988. Dijo que sus manos están limpias de sangre. Señaló que el jefe de Estado tenía conocimiento del tema. A pocas horas de celebrar su Día de Independencia, Estados Unidos refuerza su seguridad ante posibles atentados terroristas. Bueno, y tal como lo habíamos adelantado en nuestros titulares esta mañana, 10 pasajeros resultaron heridos tras el vuelco de la cúster que los trasladaba en la cuadra 33 de la avenida Aviación en San Borja. Las víctimas del accidente acusaron directamente al chofer de la unidad de haber ido a excesiva velocidad. Indicaron incluso que se habría pasado 2 semáforos en rojo. Por tratar de evitar chocar con un auto particular, el conductor de la empresa Machu Picchu se volcó, según dice, impactó contra un poste de alumbrado público. Los heridos fueron atendidos por los bomberos en el lugar del accidente, mientras que otro grupo fue trasladado a hospitales cercanos. ¿Cuántas personas estaban a bordo en ese momento? Más o menos 20, 15 personas. ¿Ha chocado con otro carro antes de llegar hasta acá? No, ahí había un carro, estaba estacionado, me parece que estaba por doblar. El carro, parece que el carro, como quería llegar a su destino rápido, un carro se le cruzó y el chofer tiene que hacer maniobra para que no le choque al carro que le cruzó y se cruzó la berma de acá, el bermo contrario. Hay más de 10 personas heridas, me comentan. Sí, algo así. ¿Tú cómo has resultado después del accidente? Solo golpes nomás en la cara y en el pecho. Bueno, en tanto, el conductor de la cúster accidentada negó que haya cometido una infracción. Vamos a escuchar su versión. ¿Venía a excesiva velocidad, nos comentan los pasajeros? Normal, pues, normal, una moderadamente velocidad, pero... Entonces, ¿cómo se explica usted? Yo le esquivaba un auto, ¿ya? El auto de la nada me ha cerrado. De la nada, y yo por esa no aguantarlo, ya me cerró por completo, me mandó para acá. Pues. ¿Otra combi le ha cerrado el paso o era un vehículo particular? Un auto particular. ¿Usted ha resultado con diversas heridas, estamos viendo? Sí, normal, gracias a Dios normal, tranquilo. ¿Su cobrador cómo se encuentra? No, yo solo soy. ¿Usted estaba trabajando solo, señor? Sí, solo. ¿Sin cobrador? Sí. ¿Cuántas personas venían a bordo? ¿Cuánto será? Pues unos 10, 8. ¿No le parece una imprudencia de su parte venir a excesiva velocidad, como nos comentan los pasajeros? Pero, ¿cómo será? Pues, en sí yo normal he estado mirando mi velocímetro y... Bueno, generalmente para estos conductores todo es normal, ellos no van a excesiva velocidad y todo está perfecto para ellos. Vamos a cambiar de tema y les contamos que el expresidente Alejandro Toledo participó esta mañana en el Congreso de la República en el acto de condecoración del politólogo estadounidense Francis Fukuyama. Concluido este reconocimiento, Toledo anunció que en un mes y medio va a regresar a nuestro país de forma permanente, pero rehusó hablar del caso Ecoteva. Trabajo con el profesor Frank Fukuyama en la Universidad de Stanford y ahora vamos a tener una jornada muy larga en la Universidad de San sobre la especialidad del profesor Fukuyama, la capacidad de entrega que tienen los estados para llegar a las comunidades más pobres. Estamos creciendo, presidente, hay preocupación, estamos en vivo para TV+. Hay preocupación, las cifras no nos acompañan, ¿qué piensa usted? Yo estoy de acuerdo con usted, las cifras han disminuido. Cuando nosotros salimos lo dejamos en 7.5%, creció a 9%, ha bajado los precios de los minerales en la China particularmente. Europa no logra recuperar de su crisis económica. Los Estados Unidos está comenzando a crecer un poco, pero
No, yo no estoy dispuesto a caer en el pesimismo. Creo que vamos a recuperarnos. Y el próximo libro que sale, además de este, en unos 5 meses está saliendo un libro mirando hacia el futuro de América Latina. Lo que ha pasado en Ancash, presidente, ¿cómo ve lo que ha pasado con la descentralización? No, cuidado. Distingamos la enfermedad del remedio. La descentralización era inevitable y es inevitable. Lo que necesitamos es fortalecer la arquitectura institucional para combatir la corrupción en los gobiernos regionales, provinciales y distritales. Eso no invalida la descentralización. Se equivocan aquellos que quieren regresar al centralismo limeño, el pulpo que absorbía todos los recursos. ¿Puede dar una reflexión sobre el caso de Coteva, si nos permite, presidente? No voy a comentar nada porque eso está en el Poder Judicial y soy respetuoso de las instituciones. Parece. Mire, no por tanto madrugar se despierta tan temprano. No lo descarte entonces. Pero le puedo anunciar algo. En un mes y medio estaré de regreso en el Perú para quedarme. Voy a recorrer todo el Perú. Vamos a fortalecer Perú posible. Y veremos el 2016, todavía falta 2 años, no sé. ¿Van a apoyar a Susana Villarán, presidente? No tenemos ninguna alianza con Susana Villarán. Creo que es una alcaldesa que está haciendo un gran trabajo, a veces incomprendida. Nosotros vamos a ir con propios candidatos a la alcaldía, con la Chacana, con Perú Posible, pero en la medida que no tenemos candidatos para la Municipalidad de Lima, vamos a votar por Susana Villarán. ¿No puede hablar sobre el caso de su madre, Eva Fernenbuch? Y el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, hablando de otros temas, aclaró el día de ayer que el caso de Coteva aún no está cerrado y no descartó que Alejandro Toledo sea citado nuevamente. En otra conferencia nos pronunciamos sobre el caso de Coteva. Es un caso de Coteva que no ha concluido, que está en investigación y ahorita se han interpuesto las acciones y los recursos impugnatorios, quejas, que van a ser evaluados en su momento en segunda instancia. Al no haber todavía archivo, existe la posibilidad, no se descarta, de que el expresidente pueda ser citado para que pueda esclarecer estos hechos que le son imputados. Bueno, y a esta hora de la mañana vamos a tener un enlace telefónico con nuestro compañero Jesús Reyes. Él se encuentra en la ceremonia de graduación de los nuevos agentes del INPE en el Callao y tenemos entendido que va a asistir o ya está en el lugar el ministro del Interior, Daniel Urresti. Jesús, muy buenos días. Sí, Pilar, ¿cómo estás? Buenos días. Son 482 los aspirantes que hoy se gradúan para poder trabajar en los diferentes establecimientos penitenciarios. Se encuentra además de José Luis Pérez Guadalupe, jefe del INPE, el ministro de Justicia, Daniel Figalo, y Daniel Urresti, ministro del Interior. En estos momentos se encuentran ya pisando el pabellón nacional y vamos a estar a la espera de posibles declaraciones tanto del ministro de Justicia como del ministro del Interior. Así que estamos aquí en el Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios. Hoy día, como te indico, se gradúan 482 nuevos aspirantes que van a trabajar en los diferentes establecimientos penitenciarios. Algo importante también que acotar, Pilar, es que todos estos aspirantes son de provincia. Ninguno es de Lima, todos son de provincia, todos ellos son 87 mujeres. Bueno, Jesús, vamos a regresar contigo en breve para que nos sigas contando detalles de esta importante ceremonia de graduación de 482 aspirantes. Ellos quieren ser agentes del INPE y, por supuesto, ya está no solamente el jefe de la institución, sino también el ministro del Interior, Daniel
Urresti, quien ha declarado más temprano y ha asegurado, ha insistido que es inocente ante esta declaración, ante esta denuncia el día de ayer en el caso del crimen del periodista Hugo Bustíos en 1988 en la zona de emergencia de Ayacucho. Él ha dicho que sus manos están limpias de sangre. Además explicó que el presidente Ollanta Humala tenía conocimiento del tema. Vamos mejor a escuchar sus declaraciones. No hay una sola prueba. Yo soy totalmente inocente. Mis manos están limpias de sangre. Con estas palabras, el ministro del Interior, Daniel Urresti, salió al frente de las acusaciones en su contra para asegurar su inocencia. Y es que el titular de la cartera del Interior tiene un proceso abierto en el Poder Judicial por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en Ayacucho en 1988. El señor presidente me llama para ofrecerme el cargo de ministro. Le dije, señor presidente, como este es un cargo político, ¿no? Es necesario que usted conozca que yo tengo este tema. Entonces el señor presidente me dijo, bueno, esto no tiene un asidero, yo quiero que de todas maneras te hagas cargo de la cartera. En el 88, Urresti era jefe de la sección de inteligencia S2 de Ayacucho. Integrantes de su brigada militar asesinaron al hombre de prensa y dejaron herido a su colega, Eduardo Rojas Arce, cuando investigaban cerca de Guanta el crimen de una mujer y su hijo a manos de Sendero Luminoso. La familia de Bustíos, más de un cuarto de siglo después, ratifica su acusación. En un segundo caso que se abre, el que lo menciona son sus colegas, haciendo ver que él fue la persona que atentó directamente contra Hugo Bustíos y Eduardo Rojas Arce. El coronel del Ejército del Perú en retiro, Víctor Lavera Hernández, y el teniente coronel de esa misma arma, también en retiro, Amador Vidal Sarvento, fueron sentenciados en el 2008 a 17 y 15 años de cárcel por este caso. Urresti resultó imputado por presunto asesinato, luego que el tribunal solicitara que se determine la presunta responsabilidad de otros implicados. La noticia, sin embargo, causa preocupación en las principales tiendas políticas. Eso es algo que el presidente y el primer ministro, sobre todo, tendrá que aclarar. Lo mínimo que debería ser dar un paso al costado para poder someterse a esta investigación. Esto descalifica a una persona para estar al frente de un sector que, repito, está encargada de enfrentar el crimen. La Sala Penal evaluará si inicia un juicio oral contra el ministro del Interior o archiva el caso. Bueno, por su parte, Abilio Arroyo, quien como sabemos es periodista colega de Hugo Bustíos y testigo importante en este caso, en el caso de su asesinato, dio en el programa Buenas Noches con Augusto Álvarez Rodríguez detalles de cómo es que el ministro del Interior, Daniel Urresti, fue sindicado por uno de los asesinos confesos. Yo acudo al penal y allí recibo la información de que el actual ministro del Interior, ¿no? Sí. Era uno de los autores directos del asesinato del periodista Bustíos. ¿Por qué esta persona cayó durante tanto tiempo y de repente un día decidió señalar que Urresti había participado? ¿Por qué Efectivamente, cuando yo hablo con Víctor Lavera Hernández, mi primera pregunta fue precisamente esa. Le dije por qué había ocultado esta verdad ante un tribunal. ¿Por qué? ¿Y qué te dijo? Sus palabras textuales de él fue de que por un mal espíritu de cuerpo, a él le habían ofrecido que de ese proceso iba a salir bien librado y que nunca iba a ser sentenciado. Al verse involucrado y ser sentenciado y tener 15 años de privacidad de libertad, es que él acude a mi persona para finalmente hablar la verdad y dar la identidad de otros militares que habían participado en la emboscada. Bueno, y a esta hora de la mañana nos encontramos en nuestros estudios con Rafael Gómez, gerente general de la empresa municipal de mercados EMSA. Señor Gómez, buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, cuéntenos un poco cómo está la situación con los avances de las obras en el mercado mayorista. Indecopi les dio la razón
¿Y cuál ha sido la respuesta de la Municipalidad de Santa Anita? Igual, una negativa a recibir este mandato de Indecopi. Nos preocupa muchísimo que se mantenga esa actitud a pesar de esta resolución. Y al final lo único que consigue con ello es retrasar obras, es decir, no sabemos cómo concebir el hecho de que no quiera dar la licencia de funcionamiento al mercado. El mercado existe, funciona. Para contextualizar un poco, en el caso de Indecopi, lo que le ha dado la razón a EMSA es para que Santa Anita le dé luz verde para la construcción de los nuevos pabellones dentro del mercado. Exactamente. O sea, lo que ha declarado Indecopi es que la negativa de la Municipalidad de Santa Anita constituye una barrera burocrática para el procedimiento acotado, el procedimiento, digamos, rápido, la vía rápida de licencia de construcción y de obra dentro del mercado para culminar las obras. Son 10 pabellones aproximadamente, ¿no? Sí, 10 pabellones, exactamente. Ya. Eso es por un lado. Ese es uno de los frentes que mantienen con Santa Anita. ¿Cuáles son los otros dos frentes? El otro es la licencia de funcionamiento misma del mercado. O sea, ahorita están funcionando en Santa Anita sin licencia. A partir de septiembre del año pasado, que pedimos la renovación de la licencia temporal que se nos otorgó al inicio, cuando se produjo el traslado, el año 2012, en septiembre del 2012, solicitamos licencia temporal. Esa licencia temporal venció en septiembre del año pasado. Ya ha pasado casi un año. ¿Y cuál es la razón que ellos aducen, los de Santa Anita? Ninguna, que se tiene que cumplir con una serie de requisitos como los estudios de impacto vial o los estudios de impacto ambiental. ¿Y ustedes no pueden cumplir con esos requisitos? Tardan, son estudios importantes, por eso el gobierno central dio una disposición por la cual se daba una vía rápida de otorgamiento de las licencias. Señor Gómez, tenemos que irnos al Congreso rápidamente porque ya llegó el ex ministro del Interior, Walter Albán, y vamos a escuchar lo que está declarando. Él ha sido citado a la Comisión López Meneses. Escuchemos. Y además, cuando yo incluso me encontraba todavía en el extranjero, entonces creo que las posibilidades de añadir elementos nuevos a lo que es materia de la investigación son muy escasas. ¿Pero fue un caso de corrupción policial, como señalaba Ollantumala? Yo voy a responder sobre hechos, no calificaciones ni evaluaciones. Y como repito, me han citado, la comisión tendrá sus razones para insistir en la citación. Yo la entendí cuando estaba en el puesto de ministro del Interior, pero no es el caso en este momento. Pero dado que se ha producido la insistencia para que asista, tengo que cumplir con este deber. ¿Qué piensa de lo que ha ocurrido con Daniel Urresti? No voy a hacer declaraciones al respecto. Yo he venido por un hecho concreto, que es el que ustedes conocen. Me limitaré a responder sobre esa materia, primero a la comisión y después, en todo caso, conversaremos. Hay algunos congresistas que piensan que deberían, por lo menos, renunciar al cargo. No, yo no voy a declarar sobre ese tema. En realidad es un asunto del cual se conoce todavía poco. Creo que ¿Sabía sobre ese tema? Evidentemente no, yo no he tenido oportunidad de poder conversar sobre eso. Ahora, se está planeando invitar o visitar al presidente Ollantumala. De hecho ya se cursó, por el caso López Meneses, retomando, de hecho ya se cursó el oficio a René Cornejo, nos ha dicho Juan Díaz de Hoy. Son parámetros que sigue la comisión, pero creo que bueno, han anunciado eso algunos de sus miembros, no sé exactamente si eso se concretará o no, pero yo he dejado la función pública y por tanto no tengo ahora... ¿Cree que es legal? ¿Cree que es legal? Sobre Polisecurity, esta empresa de seguridad formada por policías y que tenía como líder a Sandro Espinosa, un mal policía, ¿usted tenía alguna información? ¿La alcanzaron finalmente? Porque parte de la función del Ministerio del Interior es supervisar. Bueno, por supuesto, hay información sobre eso y hay cosas que están en curso y yo no puedo tampoco, digamos, informar con más detalle porque eso podrían complicar lo que se tiene seguramente pensado hacer, ¿no? Yo creo que ya lo relevante del asunto ha sido de alguna manera difundido por la prensa también, ¿no? Muy bien. Pilar, pues declaraciones de Walter Albán, exministro del Interior, que va a ingresar a la sala donde se va a desarrollar la sesión
la Comisión López Meneses, como se sabe, pues siempre es de carácter reservado. Igual vamos a estar pendientes del término de esta sesión. Pilar. Claro que sí, regresamos contigo y ahora tenemos una alerta más. Nos vamos a enlazar con nuestra reportera. Bueno, recientemente estrenada Lía Sassin, ella está en la Costa Verde, en Miraflores, y nos va a contar qué es lo que está pasando en el lugar, y tenemos esta alerta más. Lía, cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando? Estás en la Costa Verde, hay información sobre un inusual oleaje. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pilar. Estamos aquí en vivo desde la Costa Verde. Un oleaje totalmente inusual ha inundado por completo la Costa Verde e incluso ha derribado unos trabajos que se venían realizando cerca de la orilla del mar. Ahí vemos las imágenes que nos has enviado y en realidad es una situación que no se veía desde hace mucho tiempo. Me comentan muchos trabajadores por aquí que desde hace por lo menos unos 10 años no veían un oleaje tan fuerte. Las olas son bastante altas y están reventando, hasta este momento siguen reventando contra la costa y el tráfico obviamente está bastante congestionado. Lía, ¿y cómo está el tránsito? ¿Qué medidas de control, de seguridad hay en el lugar? Han llegado hasta esta zona algunos efectivos de la Municipalidad de Miraflores. Han salido piedras del mar y han caído algunas del acantilado también, por lo cual el tránsito es bastante lento, tanto hacia Chorrillos como hacia San Miguel. Y el tema de los pescadores artesanales. Se recomienda que cuando hay un oleaje como este, nos dicen las autoridades, no se acerquen al mar, y los que ya están dentro del mar esperen a que el oleaje baje para poder regresar a costa. Bueno, esa es la situación entonces que se está dando, este oleaje bastante anómalo en el litoral de la Costa Verde. Incluso tenemos información que en Cañete este fuerte oleaje habría dejado unos 35 damnificados y que las personas, los vecinos, están solicitando pronto ayuda de defensa civil. ¿Has podido conversar con las autoridades? ¿Hay un plan de emergencia alternativo para hacer frente a esta situación, Lía? En ese momento acaba de llegar un equipo de salvataje de la Policía Nacional a la zona, pero parece que el plan recién está en marcha, porque los pocos efectivos que han llegado de la municipalidad recién están tomando un poco acciones respecto al tránsito y evitar que la población se acerque a la zona del mar. Dime, Lía, ¿y a qué hora empezó este problema o ya se han registrado algo similar en los últimos días? Por lo que nos comentan, recién hace una media hora empezó fuerte el oleaje, y en cuestión de 10 a 15 minutos el mar había inundado prácticamente toda la vía a la altura de Miraflores. Bueno, Lía, vamos a regresar contigo para que nos puedas dar mayor información de lo que viene ocurriendo entonces con estos oleajes anómalos en el litoral de la Costa Verde. Por supuesto, también vamos a tratar de conversar con algún representante de la Marina de Guerra del Perú para que nos dé su punto de vista, y lo comentábamos más temprano. No solamente es aquí donde se está registrando esta situación, también en Cañete se reportan, hay muchos damnificados, hay viviendas inundadas, de acuerdo a la información que estamos recibiendo a través de las redes sociales. En Cañete, por ejemplo, se habla ya de 35 personas damnificadas. En Arequipa, según esta información, se habrían cerrado algunos puertos como el de Islay por estos fuertes oleajes. Más adelante vamos a tener entonces esta comunicación con los representantes de la Marina de Guerra para que nos dé la información oficial. Y hasta ahora tenemos que irnos a una primera pausa comercial, pero no se mueva que tenemos muchísimo más, y por supuesto vamos a continuar entrevistando al gerente de EMSA, quien nos está hablando sobre los diversos problemas que tienen con el municipio de Santa Anita para poder construir las obras pendientes y también obtener de una vez por todas la licencia de este mercado mayorista. Ya regresamos.